era un poquito revoltosa, entonces con mi hermano mayor montábamos en bicicleta. Como hacemos más deporte, se supone que necesitamos más calorías, ¿cierto? Sí. Entonces las mujeres seguían consumiendo la misma alimentación, pero seguían gastando el doble. Bienvenidos a Un Café con Ana Mareto. Esta es mi cuarta temporada. Che, no lo puedo creer. Bienvenidos a Un Café con Ana Mareto, el espacio donde compartimos historias que inspiran, emocionan y nos mueven a pedalear más fuerte. Aquí, entre sorbos de café y risas, hablamos de las experiencias que nos hacen vibrar a todos los ciclistas, porque la vida es mejor a pasito tuntún. Y hoy tengo una súper invitada muy especial. Ella es María Alejandra Moreno. María, bienvenida. Y bueno, os voy a contar un poquito de la invitada para que ustedes se hagan una idea. María Alejandra es médica con especialización en medicina laboral, pero actualmente está cursando maestría deportiva, que ese va a ser el tema de hoy. Ama el café. En cualquier momento, ama su olor, el sabor, si está caliente o frío, no le importa, siempre la va a acompañar. Y estamos como súper conectados porque Café Canelo, esto es para ti, que es un café especial y orgánico, es uno de nuestros aliados en este podcast, entonces la idea es que esto es un regalito para ti, para que puedas seguir disfrutando de este momento del café. Le emociona muchísimo viajar, siempre busca una excusa para planear un nuevo viaje y el deporte se ha convertido en esa razón o en esa excusa para hacerlo. No le gusta el desorden, fanática de tener todo súper ordenadito, y le gustaría que la recordaran como una mujer que encontró la felicidad al descubrir su verdadera pasión y pudo inspirar a otras mujeres a creer que los sueños son posibles de lograr sin importar la edad, la familia o los obstáculos que aparezcan en el camino. Así es. ¿Tú cómo llegas a la bicicleta? ¿Quién te la presenta? ¿Cómo conoces la bici? Bueno, yo aprendí a montar bicicleta muy chiquita. Esa fue una de las herencias que me dejó mi papá. Era un poquito revoltosa, entonces con mi hermano mayor montábamos en bicicleta. No tenía bicicleta propia, pero por allá conseguí una que tenía un tío guardada y no tenía frenos, entonces aprendí a montar a las malas en esa bicicleta sin frenos. Fui creciendo, más o menos a los 15 años empecé a transportarme en bicicleta para el lugar donde hacía deporte. Iba a un gimnasio en Medellín. Sí. O sea, estamos hablando que sí. No había ciclorruta. Nada, yo me metía por la calle, yo parecía un niño con esa bicicleta. Mi hermano casi siempre me acompañaba en esas montadas de bicicleta, entonces iba al gimnasio, me iba en bicicleta. Me acuerdo que yo vivía como por Laureles y me iba hasta el estadio. 8 de la noche, 7 de la noche, a mí me daba miedo salir en bicicleta, afortunadamente nunca. ¿Y qué te decían en la casa? Mi mamá siempre fue súper relajada. Pues yo vivía con mi papá, pero mi mamá fue súper tranquila siempre con eso. Al principio siempre era con mi hermano mayor que me acompañaba. Ya después aprendí a montar sola. Gracias a Dios, pues como digo, nunca me pasó nada. Así fue pues un tiempo, ya entré a la universidad obviamente yo estudié medicina, entonces me alejé un poquito del deporte. En los últimos semestres la universidad queda en Sabaneta y volví a coger la bicicleta, era una bicicleta como de montaña viejita que tenía por ahí sin cambio, sin nada, y me empecé a ir hasta la universidad en bicicleta. Okay. Siempre era pues como lejitos, pero sí, me iba en bicicleta. Siempre no, muy lejos. Tenía un amigo que me transportaba en carro, entonces me cuidaba. Súper lindo, siempre me cuidaba por toda la autopista, llegaba a la bicicleta, llegaba en bicicleta a la U. O sea, tú te atravesas desde Laureles hasta Sabaneta por toda la autopista. Sí, allá llegaba, me acuerdo que en la universidad, pues yo fui una de las primeras promociones en la universidad, entonces todavía no estaba pues como súper montada esa facultad. Y el de la morgue, Tulio, a mí no se me olvida, me decía, venga, bañese aquí, que aquí le tengo un baño. Entonces yo llegaba allá, me bañaba en ese baño, salía, recibía clase, y volvía y salía, me cambiaba y otra vez cogía la bicicleta y llegaba a mi casa. Así con tiempo, cuando me empecé el rural, que lo hice en Urabá, me acuerdo que alguien una vez estaba ofreciendo una bicicleta en 100.000 pesos, hace muchos años. Y yo, venga, yo se la compro, que necesito algo para transportarme. Me empecé a transportar en esa bicicleta. Nosotros teníamos un apartamento no muy retirado del hospital, pues porque apartado relativamente cerquita todo, sí, pero claro. Pues yo prefería 1000 veces transportarme en mi bicicleta. Sí. Entonces siempre la tuve desde muy chiquita, okay. Siempre la usé como para ese transporte. Me vine después a vivir a Medellín y en Medellín también llegué a vivir sola y me transportaba en bici hasta el hospital. Bueno, pero espere, pausa, que me está contando todo eso como súper rápido y a mí se me está explotando la cabeza. Porque yo también soy ciclista urbana y yo me acuerdo que cuando yo empecé, no, habían que 4 o 5 kilómetros de ciclorruta y a mí me decían como,
vení, vos, pues Medellín no está preparada para los ciclistas urbanos y vos me estás hablando que te estabas transportando en una ciudad que era cero amigable con los ciclistas. Y sin casco, porque en esa época no se querían además. casco. No sé, por allá arriba alguien me estaba cuidando y me tenía para grandes cosas en esta Pero vida. más que eso era como bueno, tu profesión de médica, que es de todas formas un estudio muy pesado, que requiere muchísima dedicación. ¿Qué sentías en esos momentos de cuando te transportabas? Como que recuerdas si eso te relajaba o antes te estresaba más. Pues yo me acuerdo que cuando me transportaba para la universidad en bicicleta me sentía cansada, porque siempre yo era bastante y yo no era pues la que más entrenara la bicicleta en semana, era por medio de carros, pero yo siempre tenía como algo, no sé, una seguridad innata. Y siempre desde que me montaba en la bicicleta siempre decía, no me va a pasar nada, no me va a pasar nada, yo estoy protegida, todo va a salir bien, y así ha pasado siempre. Todos los años que yo montando bicicleta siempre ha sido igual. Entonces... Bueno, María, entonces, ¿cuándo empiezas con la bicicleta de ruta o primero empezaste a practicar ya deporte como MTB? Bueno, no, entonces, no, primero fue la bicicleta, siempre primero fue la bicicleta. Cuando yo llegué del rural, pues que ya otra vez aquí empecé a transportarme en bicicleta, listo, mucho tiempo así, bueno, quedé en embarazo de mi primer hijo, ahí me tocó dejar obviamente la bicicleta mucho tiempo, otra vez el segundo embarazo que fueron mellizos, también me tocó alejarme mucho tiempo de la bicicleta, simplemente iba al gimnasio de pronto pues como ahí a no perder como ese entrenamiento. Pero cuando los mellizos tenían 4 meses más o menos, pues mi esposo sabía lo que yo amaba la bicicleta y él me dijo, tú vas a regalar una bicicleta. Y yo en esa felicidad, y yo ¿qué? Me dijo, sí, vamos por una bicicleta buena, no una de 100.000 pesos. Sí, sí. De hecho, esa bicicleta todavía la tengo guardada. Entonces me regaló una bicicleta de montaña, él también se compró una, empezamos a montar solamente montaña. De a poquito, pasito, porque llevaba ya rato sin montar bicicleta. Y yo no sé si es que cuando uno se vuelve mamá se vuelve como más miedoso, ya sí empecé como con susto, como con miedo. Entonces, no, yo no sentía que la bicicleta en la montaña y montar en carreteras fuera como lo que sí, quisiera. Es diferente. Tuve además. algunas caídas que nunca me había caído en la bicicleta, como que no. Una amiga empezó a montar ruta, empezó a hacer triatlón y me dijo, dale una bici. Por ahí mi esposo le ofrecieron una bicicleta de ruta, como para él la compró, él empezó a montar en esa de ruta. Era una bicicleta grande para mí, pero no me importaba, yo siempre fui como muy así, a lo que sea, a lo que haya, la cogí, empecé a montar en esa bicicleta de ruta, ahí eso fue hace más o menos en 9 años, había un grupo de niñas aquí en Medellín que montaban bicicleta, me metí en ese grupo. ¿Cómo se llamaba? Road Girls. Ah, ok, sí. ¿Sí? Y empecé a montar con ellas, y así fue como yo le cogí como amor a la bicicleta de ruta. ¿Y sentiste ese cambio de sí. montaña a ruta, que uno siente que como que le rinde un montón, como que es más liviano? Y uno es más tranquilo, Sí. pues yo sé que uno está al lado de los carros, pero a mí esa sensación de que me pasen carros nunca me ha gustado, entonces me sentía como más livianita, me gustó más, no tenía que estar pues como luchando con piedras, con subidas, con bajadas, me sentí más tranquila, me sentí más segura, me gustó mucho, conocí muchísimos pueblos. Estuve en Jardín, me acuerdo, subí Jericó, empezando yo subí Jericó, me demoré 1000 años, pero la subí. Estuve en Betania, estuve en Guatapé, mejor dicho, me conocí muchísimos pueblos en Antioquia y desde ahí nació mi amor por la bicicleta. Ah, ok, súper. Bueno, María, un poquito el tema que nos trae también aquí es que tú hablas mucho de encontrar como ese verdadero propósito o como ese sentido de la vida. Y cuando cambia toda tu perspectiva de medicina, de ejercerla, al cambio a nutrición. Bueno, yo pienso que todo este amor por el deporte, también la familia, pues 3 hijos siempre me hicieron cambiar como mucho ese modelo de que yo quería ser una médica especialista, yo quería ser ginecóloga, pero obviamente pues 3 niños no me daban a mí como el tiempo y tampoco pues iba a dejar como la educación de mis hijos a una externa. Entonces, como un acuerdo con mi esposo, pues decidimos que me iba a quedar como un tiempo en la casa, pendiente de ellos. Ahí fue que me especialicé en medicina laboral, que era una especialización pues como más administrativa para yo poder tener tiempo para trabajar y estar con ellos. Y bueno, el deporte nunca lo dejé, empezó mi amor por el tri, empecé a nadar un poquito más, empecé a correr. Sí. A mí de chiquita me habían dicho una vez que corriera, porque muchos siempre fui como deportista, me decían, corra, que le va a ir muy bien, y yo no,
correr es para gente loca, ¿cómo se le ocurre a una persona salir a correr 21 kilómetros, 42 kilómetros? Aquí estoy yo, la loca. Entonces empecé a correr porque también una amiga me dijo, ven, corramos 5 kilómetros, 10 kilómetros, y empecé como a sentir ese amor por el deporte, empecé a correr, me empezó a ir bien, la bicicleta también me gustaba, empecé a nadar, bueno, todo se fue juntando, y bueno, esa parte como que yo tenía aquí adentro, que me iba a poder especializarme en lo que quería, empecé a ver que el deporte era algo que de verdad tenía mucho sentido en mi vida. No era fácil tener 3 niños, estar pendiente del hogar, estar trabajando, el deporte me tranquilizaba, el deporte me relajaba, llámese bicicleta, llámese atletismo, llámese natación. Entonces empecé como a ver alrededor del deporte que eso era como mi propósito de vida. Okay. Cuando empecé a ver que había una maestría, porque es una maestría en nutrición deportiva, es la única que hay en Colombia, yo dije, me voy a presentar a esta universidad, yo quiero aprender más sobre nutrición, porque empecé a ver lo importante que era la nutrición, que ya les voy a contar todo lo que me pasó. Bueno, no fue una ni 2 veces la que me presenté, fueron 3 veces las que me presenté a la universidad. Yo soy una mujer que soy un poquito persistente, pasé la 3ª vez, ahora pues ya voy a terminar este semestre si todo me sale bien. Estoy estudiando esta maestría y definitivamente la nutrición es todo para que uno como persona, sobre todo nosotros las mujeres, podamos rendir adecuadamente en el deporte. Entonces ahí encontré como ese propósito. Ok, no, súper bien. Y más que es como que listo, uno a veces se encasilla como si esto no pudo ser porque y uno se queda ahí. Y mira cómo tú a través de toda la transformación, de conocer más gente, de conocer otros lugares, te fuiste enfocando. Ahora cuéntanos un poquito de lo que es el Reds. La verdad yo eso nunca en mi vida lo había escuchado. Cuando ella dijo Reds, obviamente yo lo asocié con una cerveza porque en mi vida yo decía Reds, ¿qué es eso? Y tú empezaste a explicarme un poquito de qué era, pues por qué nos daba a nosotros las mujeres y lo importante y lo relacionado que está con la nutrición. Entonces primero expliquemos qué es el Reds y ahorita explicamos qué fue lo que pasó. Bueno, es importante explicar que no solamente nos da a las mujeres. Los últimos estudios también dicen que los hombres también, pero bueno, vamos a enfocarnos más en las mujeres. El REDS es lo que se llama síndrome de déficit de energía relativa en el deporte. Okay. Porque que eso en términos coloquiales eso es como un déficit energético, ¿cierto? Okay. Inicialmente se llamaba como la tríada del atleta. Entonces las mujeres deportistas, casi siempre desde alto rendimiento, ¿cierto? Empezaban como con unos desórdenes, principalmente como una baja en la energía. Había también como una alteración en la parte ósea, habían fracturas por estrés. Empezó a notar pues que las mujeres deportistas élites tenían disfunciones en la menstruación, se les dio la menstruación. Había una baja disponibilidad de energía. ¿Qué quiere decir eso? Que como hacemos más deporte, se supone que necesitamos más calorías, ¿cierto? Entonces las mujeres seguían consumiendo la misma alimentación, pero seguían gastando el doble. Entonces la energía baja. Eso es lo que se dice de déficit de energía. Y alteraciones óseas, mayor riesgo de fracturas por estrés. Se estaba viendo que estas deportistas estaban con una osteoporosis prematura y no sabían por qué. Entonces empezaron como a estudiar como todo eso. Okay. Y ya después, más o menos, eso empezó más o menos desde el 2014, ¿cierto? Y desde el 2018 pues ya hay miles de investigaciones sobre este síndrome, pero en Colombia como tal hay poquitas investigaciones sobre eso. Okay. De hecho mi tesis este semestre en la universidad es sobre REDS en las ciclistas élites en el departamento de Antioquia. Oh, bueno, eso a ti te dio REDS. Cuando, yo creo que sí. Pues tú crees y más o menos, pero más o menos cuéntanos como cuáles son esos síntomas, porque tú me dices, baja de energía, yo lo asocio como, ok, sí, me siento súper cansada hoy, súper agotada, se me fue el periodo, sí, a mí se me ha ido el periodo, entonces ya sé que tengo que comer más aceiticos, bueno, más cosas, pero como cuál es el conjunto en general que vos digas, ay, sí. Bueno, a ver, el REDS, entonces, ¿cómo se dice? Es un conjunto como de alteraciones que hay, ya no es esa triada, sino son muchas cosas que nos afectan en el cuerpo a nivel como hormonal. Se afecta como todo ese sistema hormonal desde la parte psicológica, ¿cierto? Hay alteraciones en la parte de la glándula tiroides, entonces de pronto las personas no tienen como una buena regulación de la temperatura corporal, posiblemente hay alteraciones a nivel gastrointestinal.
los deportistas sufren más de estreñimiento, de problemas gastrointestinales, hay alteraciones a nivel del cortisol, que acuérdense que es esa hormona que nos libera y nos mantiene más en estado de alerta, entonces hay más estrés. Sí, hay alteraciones a niveles óseos, como te decía, entonces hay mayor riesgo de osteoporosis, de fracturas por estrés. Lo más importante de las mujeres es que ese estrógeno se altera, esas hormonas sexuales femeninas se alteran, entonces se va la menstruación en las mujeres. Y bueno, síntomas como tal, una fatiga crónica, que es una fatiga que no cede con el reposo, ¿cierto? O sea, que Bueno, yo hoy me siento sí. súper cansada y listo, mañana descanso todo el día, Pero no voy a hacer pero- deporte y al sí, siguiente día estoy fatigada. fatigada. Se supone que nosotros que hacemos deporte, nosotros sí, corremos 10 kilómetros, llegamos a la casa, nos recuperamos, comemos y al otro día estamos como con energía de seguir haciéndolo. Pero es como una fatiga crónica, no hay buena recuperación. Como te decía, hay amenorrea, o sea, la menstruación se puede ir por 1, 2, 3 meses. El pelo se empieza a caer por las alteraciones que yo te decía a nivel como de la glándula tiroides, hay dolor generalizado, O sea, que uno no sabe dónde le duele. desnutrición puede haber, Sí, ¿cierto? Puede haber una anemia, como no estoy consumiendo buena alimentación, ese hierro no se está absorbiendo, entonces puedo estar anémica, diarrea, estreñimiento. A nivel psicológico, lo último que se ha estudiado, y esas personas empiezan con ansiedad, con depresión, con trastornos de alimentación, ¿cierto? Este rep empezó más que todo como en ese deporte como de figura, gimnasia artística, patinaje, donde a las niñas les exigen como que tienen que ser demasiado flacas, entonces claro, ya no se alimentaban, y como no se alimentaban para estar re flacas, para poder hacer pues como su deporte bien, entonces ahí fue que empezaron como con todos esos síntomas y desde ahí fue que se empezó como a estudiar. ¿Por qué digo que me dio? María Sí, Alejandra, ¿por qué crees tú yo que lo empecé viviste? súper, O sea, sí, ¿cómo fue tu historia? porque yo empecé, bueno, súper empeliculada con el deporte. Empecé a ¿Ahí correr. ya eras tri o solo ciclismo? No, era como solamente ciclismo y atletismo. Okay. Sí, empecé con el atletismo. Yo siempre monté en bicicleta, pero el atletismo empezó como a despertar en mí un montón de emociones, de sensaciones. Yo me sentía la mujer más feliz del mundo. Empecé a correr 5, 10, 15, 21. Hice mis primeros 42 y no me fue muy bien. Seguí entrenando porque yo quería hacer otra maratón y que me fuera bien. Pasé a la de Berlín. Y dije, me voy a empezar a preparar. Siempre exigiéndote. Sí, me exigía mucho, pero no me estaba alimentando bien. Yo me O sea, venías después. subiendo todas las cargas, pero seguías con la misma alimentación. Total. No iba donde nutricionistas, yo me estaba alimentando como yo pensaba que me tenía que alimentar. Geles, no, eso es muy dulce, el azúcar es malo, yo no puedo consumir geles porque los geles me Glucosa, alteran, no. me engordo, yo no puedo engordar porque si me engordo entonces voy a pesar más y no voy a correr. Ese es el pensamiento por el que todas las que llegamos a esto empezamos. Berlín fue un fiasco, terminé la maratón, pero me fue muy mal en esa maratón. Antes de ir, una semana antes, me hicieron un examen de sangre y estaba súper anémica, pero ya no había como un tiempo para que me pusieran hierro. Y dije, después de que llegué a Berlín, empiezo a mirar y a estudiar a ver de verdad qué es lo que me está pasando. Y bueno, efectivamente llegué, me tuvieron que poner hierro, empecé juiciosa, ir donde nutricionista, empecé a alimentarme bien, empecé a ser como consciente de todo lo que me estaba pasando. Ahí fue que yo me empecé pues como a empelicular más como toda esta parte de la nutrición deportiva, empecé a leer, a estudiar, a hacer cursos, diplomados. Y bueno, empecé como a sentir que todo eso que estaba escrito en los libros era por lo que yo había pasado, ¿cierto? Definitivamente estaba entrenando mucho y no me estaba alimentando bien, estaba teniendo problemas con el periodo menstrual, estaba teniendo problemas con el pelo, se me estaba cayendo, me hicieron un examen y estaba con una osteoporosis prematura, o sea, fue todo lo que yo vi que estaba en los libros, ¿cierto? Entonces empecé pues súper juiciosa a alimentarme, a hacer todo lo que tenía que hacer y por eso es que yo digo que ahora que yo sé, quiero como llegar a toda esa población femenina, porque es que los hombres soportan un poquito más ese déficit de energía. Entonces, cuando a ellos se les descubre, posiblemente estén como más avanzados, pero no se les nota tanto como a nosotras, ¿cierto? Nosotras nos volvemos aburridas, tristes, nos enojamos, el cambio de humor es muy notorio, entonces quiero como que la gente, los deportistas sepan que esto existe, para que si están pasando por alguno de esos síntomas o están sintiendo que algo en el cuerpo no está bien, consulten y eviten a largo plazo que puedan
pasar cosas pues como peores. Una fractura por estrés es algo grave. Es muy Y grave. yo mucho lo veo a mi alrededor. No, es que me fracturé la tibia, pero ¿cómo así? No, una fractura por estrés. Ahí hay algo, ahí hay algo. Entonces, bueno, y ahí en todo lo que has estudiado, obviamente, básicamente listo, da por no es que no son malos hábitos alimenticios, sino como por no consumir las calorías necesarias que se queman o porque pueden disparar como el RET. se dispara porque bueno, empezamos a entrenar y no sabemos suplir esas necesidades de esas calorías que quemamos cuando estamos entrenando con la alimentación. Obviamente no nos alimentamos bien. ¿Qué es lo que nos da la energía? Los carbohidratos. Por ejemplo, ¿cómo sé yo cuántas calorías estoy quemando el día? Bueno, ahora todas las aplicaciones, La los relojes, más o menos nos aproximan a las calorías que quemamos durante el ejercicio, porque sabemos que normalmente nosotras quemamos más o menos 2.500 calorías en un día, una mujer normal, Sin hacer ejercicio. okay, en la oficina, haciendo las actividades diarias de comer, bañarse, manejar, caminar poquito, eso es más o menos lo que está. En las mujeres, en los hombres es un poquito más. Sí. Mire, cuando nosotros hacemos alguna actividad física, el reloj inmediatamente nos dice quemaste tantas calorías. ¿Y cuánto es lo normal que se supla? Por decir, yo quemé 3.000 calorías, ¿yo debo consumirme esas mismas 3.000? Se supone que nosotros tenemos que consumir las calorías que quemamos, ¿cierto? O sea, si yo estoy haciendo un ejercicio que me estoy gastando, digamos, 500 calorías más, debería estar supliendo esas 500 calorías en alimentación, ¿cierto? Okay. También de acuerdo a lo que yo esté buscando. Si yo estoy buscando bajar de peso, obviamente no las voy a reponer todas, porque yo estoy buscando una pérdida de peso, pero sí debo reponer parte de esas calorías, porque si no me lleva a un déficit de energía y eso es lo que a largo plazo me puede afectar como todo este sistema hormonal del equilibrio, que eso estaba hablando. Y por ejemplo, ahí también es muy importante porque he escuchado muchísimo de niñas que me dicen, ay, es que el ciclismo me vuelve súper flaca, como que me chupa, como que no sé qué. Yo digo, no, pues eso es mala alimentación. Hay, por ejemplo, a esas mujeres que queman, no sé, muchas calorías o que pronto sienten eso, ¿cómo deberían de medir? Lo que pasa es que acuérdate que no todos los cuerpos son iguales, hay unos cuerpos que tienen un metabolismo un poquito más rápido, hay cuerpos que hacen ejercicio un mes y ya están marcados, hay cuerpos que necesitan 2 años para marcarse a la misma intensidad que este otro. Eso es como muy individual y yo por eso siempre recomiendo que todo deportista debe siempre asistir donde un médico, donde un deportólogo, donde un nutricionista deportivo, porque lo primero que hay que hacer es como hacer unas medidas, lo que se llama antropometría, que es que te miden a ti los pliegues y te miden más o menos qué porcentaje de grasa tienes, qué porcentaje de músculo tienes, de qué porcentaje de masa ósea tienes, y ya con eso uno hace cálculos y uno más o menos mira como cuál es la estructura corporal de esa persona, ¿cierto? Y ya de acuerdo a eso, entonces uno manda la alimentación. Cuando tú me dices eso, obviamente porque es que la bicicleta y el running son deportes de largo aliento, son deportes de resistencia, ¿cierto? Entonces estamos consumiendo y es obvio que el cuerpo eso lo demuestra con una baja de peso rápido, pero si nosotros nos alimentamos bien, si nosotros fortalecemos bien, eso no debería pasar. Deberíamos mantener como una estructura corporal acorde a lo que estamos haciendo. Entonces sí, hay que saber alimentarnos bien. Y por favor diles que no le tengan miedo a los carbohidratos. No, para nada. Yo era una de las que decía que eso es un montón de pan, que eso es un montón de geles, que eso es un montón de pasta, pero no se trata de tener una alimentación basada en pasta, pan, miel o mermelada, porque eso, pues, nosotros sabemos tampoco que no es una alimentación pues como la más saludable posible, pero si nosotros hacemos ejercicio, nosotros necesitamos esos carbohidratos, nosotros necesitamos esa glucosa para que esos depósitos de glucógeno muscular estén siempre rellenitos y nos den esa energía que nosotros necesitamos cuando salimos a hacer deporte. Consumir pasta, consumir arroz, consumir papa, nunca va a ser malo si nosotros estamos haciendo un deporte que nos está llevando a gastar, sí. María, ¿cuáles esas primeras red flags que uno diga, pucha, si sentiste eso, ojo, o sea, vaya donde el nutri o cuídate, pues como
como las mínimas, no para llegar como tan intensa, pero como unas 3, 4 red flags que diga, hey, cuidado. Yo pienso que lo primero es como mirar ese estado de ánimo. Si nosotros estamos haciendo deporte, se supone que estamos haciendo deportes porque nos mantiene felices, nos mantiene contentos. Ajá. Pero yo pasé por eso, que yo hacía deporte y yo llegaba como aburrida, como mal genio, no me importaba los En vez de niños. llegar Claro, en vez de llegar como con esa, entonces los niños me veían así y me decían, mamá, ¿por qué no te vas a correr? Porque ellos sabían que a mí el deporte como que me mantenía feliz, pero yo muchas veces sentía que, sin embargo, salir a correr, llegaba como más cansada, como más, ay, algo pasa. Increíble, eso, Sí. esa sensación de ser Sí, horrible. es una sensación muy maluca. Las mujeres, es que hace 2 meses no me viene la menstruación, no estás en embarazo, no. Eso no Pilas. es normal. Algo está pasando, no es normal. Es que no es normal que eso pase. Una mujer deportista que se alimente bien, que supla sus requerimientos energéticos, con la alimentación, que haga un buen fortalecimiento y que se mantenga como estable en todos esos sentidos, no tiene por qué tener alteraciones en la menstruación. Si yo empiezo a ver que de pronto estoy con más sueño de lo normal, como te decía, como un síndrome de fatiga crónica, que estoy cansada, no me recupero, no le estás dando el suficiente descanso a tu cuerpo, no te estás recuperando bien, también es una alerta. Obviamente si te sientes cuando estás haciendo ejercicio mareada, cualquier signo que yo vea que no es normal en mí, por mínimo que sea, no, es que me como una cosita y eso se me pasa, consulte. Ahora hay mucha gente que sabe de esto, hay muchísima gente que puede ayudar y no está nada mal, como les digo, todas tienen que pasar por un nutricionista deportivo y por un médico deportólogo que les haga ese plan y que les dé esas bases que necesitan para que no tengan que llegar a esto. Sí, súper importante, que de hecho pues yo creo que yo mejoré mi relación con la comida desde que hago ejercicio, porque yo empecé a sentir que el cuerpo me lo pedía, o sea, yo era de las que yo me podía ir para la universidad perfectamente sin desayunar, pasaba sin almorzar y llegaba a comer, o sea, esa era yo. Obviamente ya estoy pagando las consecuencias porque todo me inflama, porque tengo gastritis, etcétera. Pero sí me llama mucho la curiosidad que a veces salimos y es como, no, es que yo no desayuné, ¿trajiste algo? No traje nada. Y yo, pues vos no sabes, o sea, vos nunca te puedes confiar que es que en la vida nos vamos a encontrar un desayunadero. Si ese día está cerrado, si ese día a la señora se le quemaron todas las arepas, si ese día no le llevaron los huevos, o sea, vos no puedes salir como que salí, y sobre todo conocerse muchísimo. O sea, yo por ejemplo sé que mi cuerpo resiste 1 hora 10 minutos en ayunas. Ya 1 hora y 11 ya mi cuerpo me dijo, chao, que aquí ya no hay nada. O sea, yo sé que mi límite es 1 hora y 10. Entonces yo también como que a las chicas pues de las escaladoras les digo, hey, entrenar o no entrenar en ayunas va a depender mucho de cómo sea tu cuerpo. Yo ya conozco el mío y sé que el mío funciona perfectamente 1 horita. Pero después de 1 hora, chao. Es que entrenar en ayunas 1 hora no tendría nada malo, pues nos podríamos entrenar 1 hora también dependiendo de la intensidad. Claro. Si vamos a hacer series de velocidad, Ajá. pues obviamente no vamos a rendir como queremos. Pero 1 hora no sería nada grave, pero sí esas rodadas que nosotros hacemos que son de 3 horas, 4 horas, siempre intentar desayunar mínimo 2 horas antes como para darle pues al cuerpo como ese espacio necesario para hacer esa digestión. Y siempre llevar bananitos, granolas, obviamente entrenar siempre lo que vamos a comer antes de una competición también es súper importante, pero sí, o sea, tenemos que tener súper claro que el alimento, que esos carbohidratos son los que nos van a dar nosotros esa energía que necesitamos para que podamos rendir. Yendo más allá, yo quería decir, cuando yo empecé a ver todo esto, que todo esto era súper importante, bueno, empecé a alimentarme bien, a suplementar el hierro, empecé a fortalecer, empecé a ver que empecé a mejorar, mis ritmos de carrera en el running mejoraron brutalmente. No sé qué está haciendo, y yo no, nada, estoy comiendo bien, mi estado de ánimo mejoró mucho, como que me sentía como con más claridad mental, obviamente en el cuerpo, yo también vi que empecé a ganar de pronto un poquito más de masa muscular, porque ya era una placa 80. Entonces me decía, ¿estás enferma? No, entonces me daba como rabia que me dijeran eso. Pero sí, empecé a ganar porque uno se empieza como a chupar de aquí, entre los ojos se hunden, entonces uno es como, ay, estás enfermo, y yo, no. No, empecé a mejorar mucho,
puedo decir que hice una maratón el año pasado y logré el tiempo que necesitaba para clasificar a Boston, que tú sabes que clasificar pero bueno, a Boston espérate. no es igual. Tú hiciste el primer Boston que nos contaste ahorita que había sido un fiasco porque fue bueno, fue Berlín. Fue Berlín. Fiasco porque obviamente no me alimenté bien. Esa era tu segunda. Mi segunda maratón, la primera fue aquí en Medellín, que fue un regularcita, tampoco Y me bueno, alimenté igual bien. era la primera y uno no va por Sí. tiempo. Exacto, la segunda yo dije, no, yo quiero bajar, quiero al menos hacerla en 4 minutos 12, era a un pace de 6, fue como 4:30 y algo. Los primeros 15 kilómetros los regulé, pero después por eso, porque yo no llevé suficiente alimentación, yo pensaba que yo iba a correr 3 horas como pues con la iluminación del Espíritu Santo, y eso no fue así, por eso llovió, hizo mucho frío, yo soy muy mala para el frío. Y además el frío consume más calorías. Exacto, entonces me daban geles en la carrera, pero yo no conocía esos geles y me daba miedo probarlos. Bueno, la terminé, me dieron mi medalla, listo, esa fue mi primera major, yo feliz, pero siempre en la cabeza como yo tengo que ser capaz de mejorar. Entonces empecé a mejorar mi alimentación, bueno, como les conté, me preparé para la Maratón de Madrid, que fue el año pasado, en el 2023. Sí. Me alimenté muy bien, fortalecí muy bien, bueno, de todo lo que tenía que haber hecho, y me fui con la intención de hacer esos 4 minutos, esos 4 horas 12 o 4 Para horas. clasificar a Berlín. No clasificaba. Okay. Yo tenía que hacer 3 horas 50 para clasificar a Boston. Okay. Pero yo no me fui como con esa expectativa del tiempo, porque para mí iba a ser casi que una primera maratón bien planeada. Y todo el mundo me decía, Madrid no es para clasificar a Boston porque Madrid tiene mucha altimetría. Muy parecida a Medellín. Pues, sí. Entonces me decían, no vaya a clasificar. Y yo, no, pues no importa, yo, a ver qué me pasa. Y empecé a correr con mi esposo, empecé a correr con él al lado. Cuando yo empecé a ver que me sentía muy bien y me lo empecé a alejar, y yo lo empecé a ver atrás y yo, no, esta es mi maratón, yo tengo que ser capaz, yo voy a estar yo solita estas 3, 4, 5 horas, las que sean, pero yo tengo que luchar como con esos demonios y ser capaz de hacer esa maratón. Bueno, y cuando vi un tiempazo, hice 3 horas 41, nunca me lo imaginé, yo llegué llorando a esa meta, feliz. Clasifiqué a Boston, corrí Boston, también me fue bien, y bueno, aquí estoy feliz. Qué súper historia y un aprendizaje pues muy chévere, que a veces uno cree que, no sé por qué tenemos como el que normalizamos todo. Pues el estar fatigados todo el tiempo es normal, el que se me vaya el periodo menstrual por 2-3 meses no normal, él llegará. El que estemos mal genio después de hacer ejercicio, no, entonces normal. Entonces como que muy atentas a eso, pues, y ellos también, porque también hay chicos que nos escuchan, pues como atentas a esos signos y a esas cosas. ¿Y cómo te ves a futuro como con esta maestría de nutrición deportiva? ¿Qué te sueñas? En la maestría tuvimos una clase sobre coaching nutricional y la profesora nos hablaba mucho sobre esa parte de llegarle a la gente, de saberle llegar a la gente. No es como tener un consultorio y venga, usted que quiere bajar de peso, subir de peso, yo la mido, yo la peso, esta es su dieta, sino como ir más allá de lo que la persona quiere. Muchas mujeres encuentran en el deporte como escape a muchos problemas de su vida diaria, y pienso que mi estrategia es como saberles llegar a esas mujeres, pues sí, a todas, pero yo hablo mucho como de mujeres que tengan familia, ¿cierto? Como que las comparo mucho como a mi vida, que trabajen, que tengan profesión, que sientan que no tienen tiempo, que tiempo sí hay. O sea, a mí la gente me decía, ¿usted cómo hace? Usted tiene 3 hijos, un esposo, una familia, una carrera, está estudiando, sí, pero cuando uno hace lo que de verdad le gusta, uno en tiempo lo entiende. Mi propósito es, bueno, si estoy haciendo un podcast que se llama Mujeres al Máximo, porque quiero como llegarle a todas esas mujeres a que sepan que son capaces de luchar por esos sueños, de conseguir esas metas que quieren, y que más que aparte que desde el deporte, desde la alimentación y como desde un equipo interdisciplinario logren como conquistar todos esos sueños que siempre pueden ser posibles. Bueno, te deseamos muchísimos éxitos, María. Muchísimas gracias por estar aquí en Un Café con Ana Mareto, a Café Canelo. Gracias por apoyar este proyecto y pues nada, muchos éxitos y estaremos ahí pendientes. Ahí en la descripción les voy a dejar el Instagram también de María, el podcast de ella también para que lo escuchen, y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.